Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estén escuchando el podcast, sean bienvenidos a Tlalinantli Tour, podcast de divulgación científica de estudiantes de la maestría y del doctorado en Ciencias en Estudios Ambientales y de la Sustentabilidad del CIEMAT del Instituto Politécnico Nacional. Hoy en nuestra misión abordaremos el tema El lado oscuro de la minería, con especialistas en industria, áreas verdes, agua, geología, desarrollo rural y políticas públicas, con mis compañeros Alan, Esperanza, Xochitl, Ana Laura, Concepción y Bárbara, y una servidora, Samantha Martínez. Desglosaremos el tema desde nuestra expertise, contextualizando el panorama en México y el mundo, y aportando nuestras perspectivas. Comenzamos con el aporte del estudiante de maestría e ingeniero metalúrgico, Alan. ¿Cómo podemos entender los impactos ambientales que produce la minería? Hola Samantha, muchas gracias. Bueno, antes de discutir los impactos ambientales, me gustaría definir algunos conceptos que enmarcan a la minería. La minería es este conjunto de actividades que se llevan a cabo en un yacimiento para obtener recursos, ya sea a través de la explotación o la extracción de los minerales acumulados en el suelo y subsuelo. Ahora bien, hay dos tipos de minería, la llamada cielo abierto, donde la extracción se realiza con grandes máquinas sobre la superficie, y la otra es las minas subterráneas, donde el trabajo se realiza por debajo de la superficie. Hay que decir que sin la minería no tendríamos la calidad de vida de la que hoy gozamos. Los minerales extraídos cuentan con características muy especiales que los hacen útiles para la fabricación de innumerables artículos que utilizamos en la escuela, el hogar, el comercio y la industria. Nuestro país, México, es el principal productor de plata a nivel global por más de 10 años consecutivos y se ubica entre las primeras 10 posiciones en la producción mundial de otros 17 minerales. Además, es un gran destino de inversión en América Latina y contribuye con 3% del Producto Interno Bruto Nacional. También genera empleos y la minería es de las actividades que cuenta con más legislación que las empresas deben cumplir. ¿Cuáles son los principales problemas presentados en nuestro país debido a la minería? El primero trata de las concesiones mineras. Una concesión minera es un permiso que otorga la Secretaría de Economía para explorar un área determinada y que en caso de encontrar un yacimiento pueda ser aprovechado. Actualmente, estas concesiones permiten una inversión extranjera del 100% y mientras estas empresas extranjeras obtienen amplios beneficios, aportan muy poco al erario público. Es cierto también que si bien se genera empleo a nivel local durante la duración de las obras mineras, la población aledaña no se ve beneficiada a largo plazo. Es decir, es imposible hablar de un modelo de desarrollo o de minería sustentable. Otro de los problemas importantes durante la extracción son los accidentes en las minas, que cobran las vidas de los trabajadores, quienes carecen en ocasiones de derechos laborales y de seguridad social. Esto lo demuestran los acontecimientos de la mina de pasta de Conchos en 2006, la contaminación al río Sonora en 2014, donde incluso los pescadores perdieron su empleo, y recientemente el caso de la mina de carbón en Sabinas, Coahuila. Es claro que el medio ambiente se ve afectado por la minería. También es cierto que existe la reutilización de aguas y se cuenta con plantas de tratamiento en cada uno de los procesos. Sin embargo, se requiere una cantidad enorme de litros por segundo tan solo para la extracción y con ello se generan conflictos violentos con los pobladores por la pérdida de agua, el ruido, la contaminación, así como el despojo o desplazamiento de sus lugares de origen. Todo lo anterior demuestra que es necesario revisar a fondo y de manera integral las características que la industria minera presenta en la actualidad, los costos ambientales, hídricos, energéticos, sociales y culturales, así como su verdadera aportación a la economía. Esto con el objetivo de que las operaciones no se sujeten solamente a los intereses de particulares, sino a las necesidades nacionales. Muchas gracias, Alan, por tu introducción. Está muy interesante y nos ayuda a poner en perspectiva que, pues si bien la minería es un beneficio económico para el país, también conlleva una problemática ambiental muy severa. Vamos a comenzar con las preguntas de nuestras compañeras. Alan, muchas gracias. Me parece muy relevante todo lo que mencionas sobre esta industria. Y bueno, entiendo que ya hay minas cerradas cuyos suelos, flora y fauna han sido alterados y contaminados. Quisiera preguntarte si es posible rescatar estos espacios o si ya hay lugares recuperados actualmente y pues si se han podido convertir en espacios verdes. ¿Qué es lo que ha pasado con ellos? Claro, Ana, las empresas tienen esta responsabilidad de reparar principalmente el medio ambiente. Se habla de conservación y de equilibrio cuando ellos presentan un informe preventivo. Sin embargo, también hay otras licencias de funcionamiento, por ejemplo, certificados de industria limpia, etcétera. Y también en los últimos años también es cierto que este sector minero recupera de alguna forma este daño y planta millones de árboles para recuperar este daño. Sin embargo, creo que esta inversión, lo que hablábamos de la inversión extranjera, debe de ser regulada
privada y justamente el Estado debe de cobrar esas contribuciones a las empresas mineras debido a este daño ambiental provocado. Entonces es importante hablar de la recuperación y del daño que se provoca en estas minas. Concuerdo contigo, Alan. Es muy importante darle seguimiento a los casos de las mineras que están activamente aún trabajando y las que ya están cerradas para que se puedan recuperar tal vez en un 100%. Hola, Alan. Oyéndolos, me recuerdo que aquí en la Ciudad de México hay un caso de las minas de Santa Fe. Recuerdo que cuando la maestra de geografía nos explicaba, decía que ahí iba a ser un desierto. Finalmente se convirtió pues en basurero y ahora pues los grandes edificios, como esta parte del cuidado que habría que tener en los proyectos para rehabilitar esos espacios. Y tengo una pregunta. Tú hablaste sobre que la minería nos da calidad de vida a los seres humanos. Sin embargo, viendo los impactos que va teniendo, yo me veo a mí misma y digo, ay, ¿de dónde vino este anillo? ¿De dónde vinieron estos aretes que son de oro o que son de plata? Entonces me pregunto, ¿cuál es la huella hídrica que están dejando estas joyas que estoy ahora usando? Si me podrías decir algo al respecto. Gracias por tu pregunta, Esperanza. Fíjate que hablar del caso de metales preciosos pues es muy especial, ya que, como lo mencionabas, la huella hídrica, por ejemplo, para producir una onza de plata simplemente se requieren hasta 115 litros de agua. Y si bien es cierto que metales como la plata y el oro tienen diversas aplicaciones, pues uno de sus principales mercados es la joyería. Entonces, como tú lo mencionas, hay que preguntarnos realmente si portar un objeto de estos, como los anillos de estos metales, pues es realmente necesario, tomando en cuenta que por ejemplo, el caso del oro se produce un gran impacto ambiental en su extracción. Y bueno, también se sabe de casos internacionales en donde la pugna de estos metales se vuelve una guerra donde las poblaciones originarias son las más afectadas. Sí, me queda a mí esa reflexión. ¿Es calidad de vida el usar anillos o aretes de minerales o qué es para mi calidad de vida? Gracias, Ana. Sin duda, este tema de la minería resulta muy interesante, ya que la riqueza de recursos naturales minerales depende de las características geológicas de la región, lo cual es el caso de Latinoamérica. Si bien la explotación de los recursos minerales, es decir, la minería, trae desarrollo económico, también es sinónimo de contaminación. En México, actualmente tenemos un gran reto, el litio. ¿Tú qué crees que se debería implementar para evitar futuras catástrofes ambientales ahora que estamos a tiempo? Hola, Xochitl. Primero creo que en general la legislación minera vigente necesita reformarse para que cumpla con los principios constitucionales que ya existen y se garantice los derechos fundamentales, principalmente de los pueblos indígenas. También creo que la duración de las concesiones mineras debe de ser reducida, igual que el alcance mismo de la concesión. En el caso concreto del litio, como ustedes sabrán también, el presidente recientemente habló y se dio una reforma en el Diario Oficial de la Federación, que justamente el litio deberá garantizar la salud de los mexicanos, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios, las comunidades indígenas y afromexicanas, ¿no? De hecho, dice también que la exploración y la explotación de los minerales, concretamente el litio, solo podrá realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, es decir, se evitaría la inversión extranjera. También solamente se podrá realizarse por ejidos y comunidades agrarias, pueblos o comunidades indígenas. Entonces, creo que ese es el mayor reto que tenemos con respecto al litio. De verdad, esos beneficios solamente se den, pero que beneficien principalmente a estas comunidades. Sí, claro, creo que es tiempo de cambiar esta parte ambiental y aplicarla a la minería. Alan, retomando lo que has comentado respecto a los pueblos originarios, sabiendo que estos grandes accidentes también de los que hablaste en Sonora y en el estado de Coahuila han afectado a población que pertenece a comunidades rurales y también estas comunidades son pueblos originarios. En esta parte se conocen sus derechos humanos, se conocen realmente sus derechos laborables, ¿hay normativa nacional o internacional que proteja sus derechos? ¿Podrías comentar un poco de esto, por favor? Sí, Barbie, cómo no. Sí existe, de hecho creo que es un derecho que debe ser reforzado en la ley, este derecho de consulta a los mismos pueblos, comunidades y los núcleos agrarios. Creo que también este mismo derecho de consulta debe ser una condición para que se otorguen estas concesiones mineras. También debe de ser derecho de estas mismas comunidades recibir un porcentaje de los beneficios de estas explotaciones mineras que actualmente no se da. Si bien es cierto que generan empleo a nivel local, pues creo que el Estado debe de impedir este abuso, ya sea de los recursos hídricos, de estos pagos por disponibilidad de agua, las concesiones, etcétera.
Y sí, estas personas que viven en las comunidades rurales tienen opciones limitadas a los programas de gobierno que dan esos apoyos. También creo que las empresas mineras deben de gastar en programas de sostenibilidad que apoyen a la industria local, a la educación, a la vivienda y en otras áreas que reviertan el daño producido. Muchas gracias por la explicación que me das respecto a los derechos que se les tienen que proporcionar a los pueblos originarios y también hacer esta reflexión que muchas de estas personas ni siquiera hablan el idioma español, que no hay forma de comunicarse y que en todo momento hay que responder a sus necesidades y que no solamente para unos cuantos se debe de tener. Gracias. Sumando a lo que comentó Bárbara, a mí me gustaría saber, Alan, ¿qué tipo de instrumentos de política pública se requieren para evitar los accidentes mineros o algo así como que haya seguridad para los trabajadores mineros y sus familias? ¿Qué me puedes decir al respecto? Sí, Concepción, pues mira, previamente a que inicie el trabajo de explotación debe de haber una póliza de seguro. Esta póliza de seguro debe de cubrir la indemnización de los daños o perjuicios ocasionados. También debe de incluir los gastos que lleven las acciones de restauración al medio ambiente. Entonces, también como lo comentábamos con Bárbara, creo que es importante un programa de sostenibilidad con responsabilidad social. Es decir, proponer esta modificación a la legislación vigente sobre la gestión de los residuos de las industrias mineras. Entonces, esto se da para exigir que todas las empresas estén obligadas a disponer de este seguro para los daños, para cubrir todos los gastos, ya que algunas de las mineras pues no trabajan con el 100% de la legalidad. Entonces hay que tomar mucho en cuenta. Claro, y también me parece conveniente que ahora que cambió la marco regulatorio para que sea explotación nacional, pues se tome en consideración esto de responsabilidad social de las empresas mineras. Gracias, Alan. Muchas gracias a todas y a ti, Alan, por sus aportes. Está muy interesante todo este tema de la minería. No sé, Alan, si quisieras concluir, darnos un resumen de todo lo que hemos estado platicando acá. Claro, Sam, más que nada mencionar que no hay que satanizar a la minería, ¿no? Si bien hay muchos retos, hay muchas áreas de oportunidad, creo que es y sigue siendo una industria fuerte, principalmente aquí en México. Y bueno, también simplemente recordar este mensaje y aunque sea reiterativo, pues debemos de disminuir nuestro consumo en productos que no sean esenciales en la vida diaria. Ya platicábamos acerca de la joyería, pero también hay que mencionar pues el uso de celulares, de computadoras que tienen algunos de estos metales. Entonces, pues también el consejo de seguir reciclando y pues tampoco desear el último celular que sale cada año. Muchas gracias. Este fue un episodio más de Tlarinantli Tour. Les agradecemos su atención y los invitamos a seguir nuestras publicaciones en todas nuestras redes sociales, así como que nos acompañen en nuestra siguiente emisión, Soluciones basadas en la naturaleza y su urgente implementación en las ciudades. Hasta la próxima.